Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que toca las fibras sensibles de la privacidad, el amor y la exposición mediática. Vamos a hablar de Can Yaman y sobre todo de su reciente defensa apasionada de su intimidad. Prepárense porque esto promete ser un viaje interesante a través de las complejidades de ser una figura pública en la era digital. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Pues bien, ¿de estamos hablando exactamente? Últimamente Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, ha estado en el ojo del huracán mediático. No es noticia que su vida personal, y especialmente sus relaciones sentimentales, sean objeto de constante escrutinio. Cada gesto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales es analizada al detalle por fans y por una prensa ávida de primicias. Sin embargo, en las últimas semanas, Can ha tomado una postura firme, contundente para proteger lo que él considera sagrado, su intimidad. Ha lanzado un mensaje claro y directo, una especie de escudo protector para su vida privada, especialmente en lo referente a su relación actual. Un mensaje que dice en esencia, nuestra intimidad es solo nuestra. Y esto, amigos míos, abre un debate súper interesante. ¿Hasta dónde llega el derecho a la información de los medios y del público cuando hablamos de la vida de una celebridad? ¿Dónde ponemos el límite entre el interés legítimo del público y el derecho fundamental de una persona a tener su espacio privado intacto? Can Yaman, a través de sus declaraciones y sus acciones, nos está planteando precisamente estas preguntas. No se trata solo de un capricho de una estrella de cine, sino de una reflexión profunda sobre las dinámicas actuales entre la fama, la privacidad y el respeto. Imaginen por un momento estar constantemente bajo el microscopio. Cada salida a cenar, cada paseo por la calle, cada conversación, por trivial que sea, puede convertirse en noticia. Para Can, ha experimentado un ascenso meteórico a la fama, esta exposición ha sido una constante. Y aunque él siempre ha mostrado una actitud agradecida hacia sus seguidores, parece que ha llegado a un punto donde la línea roja se ha cruzado. Ha defendido su derecho a amar, a vivir su relación sin el constante asedio de las cámaras, sin la presión de tener que justificar cada uno de sus actos o sentimientos ante un público que a veces confunde el afecto con la posesión. Lo que Can está diciendo es que su relación, su conexión con su pareja, es algo que están construyendo ellos dos, lejos de los focos, lejos de los juicios externos. Es un espacio seguro, un refugio donde pueden ser ellos mismos, sin la necesidad de la aprobación pública. Y esto es tremendamente valioso. En un mundo donde todo parece estar a la vista de todos, donde las redes sociales nos invitan a compartir cada aspecto de nuestras vidas, reclamar la privacidad es, en sí mismo, un acto de valentía. Es un recordatorio de que detrás de las fachadas de las celebridades hay personas con emociones, con necesidades de conexión genuina y de espacio personal. Pensemos en la presión que esto genera. Cuando cada detalle de tu relación se expone, se comenta, se critica, se especula, ¿cómo se mantiene la autenticidad? ¿Cómo se nutre un amor que no está constantemente bajo el escrutinio de miles o millones de ojos? Can Yaman, al alzar la voz, no solo defiende su espacio, sino que también abre una puerta para que otros en situaciones similares se sientan empoderados para hacer lo mismo. Es un mensaje de que el amor y la intimidad merecen ser preservados, cultivados en privado, para luego quizás compartir solo aquello que ambos decidan, desde su propia voluntad. Y aquí es donde entra la estrategia. No se trata de que Can se esté escondiendo o que esté renegando de su público. Al contrario, él ha sido siempre muy cercano, compartiendo momentos de su día a día, interactuando con sus fans. Lo que está haciendo es establecer límites claros. Es decir, aprecio vuestro cariño, pero hay una parte de mi vida que no está en venta, que no es para el consumo público. Es una distinción importante. No es un rechazo, es una demanda de respeto. Quizás él ha sentido que la obsesión mediática estaba empezando a afectar la pureza de su relación, o a generar malentendidos. Cuando los medios sacan de contexto una imagen, o inventan una historia, puede ser tremendamente dañino, no solo para él, sino también para la persona que comparte su vida. El riesgo es que la relación se convierta en el centro de atención, eclipsando la individualidad de cada uno y la propia esencia de su unión.
Además, la defensa de su intimidad también puede ser vista como un acto de empoderamiento femenino, por así decirlo, en el sentido de que protege a su pareja de la exposición no deseada. Si su pareja no es una figura pública por derecho propio, el asedio mediático sobre ella puede ser aún más invasivo y, francamente, injusto. Can Yaman está actuando como un protector de su espacio compartido. Analicemos un poco más el concepto de nuestra intimidad es solo nuestra. Esta frase corta y poderosa encierra mucho significado. Significa que hay un pacto, un acuerdo tácito o explícito entre él y su pareja para salvaguardar su conexión de las miradas ajenas. Implica que ellos son los únicos dueños y guardianes de esa esfera privada. Y esta es una idea revolucionaria en la era de la sobreexposición. Piensen en las parejas que son iconos de la cultura pop. ¿Cuántas de ellas han logrado mantener un equilibrio saludable entre su vida pública y su vida privada? Muchas veces, la presión mediática termina por desgastar las relaciones. Can Yaman parece estar decidido a no permitir que eso le suceda. Está tomando las riendas, afirmando su autonomía y la de su pareja. Y no nos equivoquemos, esta defensa de la intimidad no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Requiere una gran fortaleza emocional y una convicción profunda en sus propios valores. Es fácil ceder a las presiones, acostumbrarse a la atención constante. Pero Can Yaman está mostrando una madurez y una determinación que son admirables. ¿Cómo podríamos nosotros en nuestro día a día aplicar un poco de esta filosofía? No todos somos celebridades, pero todos tenemos una esfera de intimidad que vale la pena proteger. En un mundo saturado de información, donde la gente comparte hasta el último detalle de su vida en redes sociales, aprender a decir, esto es mío, y no está a la venta, es un acto de autoconocimiento y de cuidado personal. Es importante recordar que no tenemos la obligación de exponer todo. La defensa de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos. ¿Es la aprobación constante de los demás? ¿O es la calidad de nuestras relaciones íntimas, construidas en un ambiente de confianza y respeto mutuo? Él está apostando por lo segundo. Está eligiendo proteger la autenticidad de su amor, permitiendo que florezca en un terreno fértil y privado, en lugar de someterlo a las inclemencias del tiempo mediático. Es fascinante ver cómo una figura pública puede influir en la conversación social. Con sus acciones, Can Yaman está contribuyendo a un debate necesario sobre los límites en la relación entre las celebridades y el público. Está recordándonos que la fama no anula la humanidad, ni el derecho fundamental a la privacidad. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que el amor es un espacio privado que debe ser protegido. Que las figuras públicas, a pesar de su exposición, tienen el derecho a mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance del público. Y que la valentía de defender la propia intimidad es un signo de fortaleza y de respeto por uno mismo y por los seres queridos. Can Yaman, con su mensaje Nuestra intimidad es solo nuestra, nos ha dado una lección importante sobre estos valores. Hemos hablado de la presión mediática, de la importancia de establecer límites, de la valentía de proteger la esfera privada, y de cómo esto impacta en las relaciones y en nuestra propia percepción de la fama. Can Yaman nos ha recordado que, al final del día, lo que realmente importa es la conexión genuina y el espacio seguro que construimos con las personas que amamos. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué implica realmente esta defensa de la intimidad en la práctica para una figura como Can Yaman? No se trata de desaparecer del ojo público. Él es un actor, su profesión requiere una cierta exposición. Lo que está haciendo es discernir. Es separar lo que es parte de su trabajo y de su interacción pública voluntaria, de aquello que constituye su santuario personal. Es como tener una puerta en tu casa, puedes invitar a la gente a pasar al salón, pero hay otras habitaciones a las que solo tienen acceso quienes tú decidas. En el caso de una relación, ese salón puede ser compartido en cierta medida, pero las habitaciones más íntimas, el núcleo de la conexión, deben permanecer privadas. Esta postura también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la relación entre el artista y su público. Durante mucho tiempo se ha creado una expectativa de que las celebridades deben compartir sus vidas hasta el último detalle para ser auténticas y accesibles. Sin embargo, esta expectativa puede ser tremendamente perjudicial. ¿Qué sucede cuando esa autenticidad se convierte en una performance constante? ¿Cuando la línea entre la persona y el personaje se difumina hasta el punto de no retorno?
Kanyaman parece estar diciendo que esa línea existe, y que es su derecho y el de su pareja protegerla. Además, la defensa de la intimidad por parte de una figura pública como Kanyaman tiene un efecto dominó. Abre un espacio para que otros, tanto famosos como no, se sientan más cómodos y con más derecho a establecer sus propios límites. En una sociedad que a menudo premia la exposición y la autopromoción constante, reclamar la privacidad puede parecer contracultural, pero es, sin duda, un acto de autocuidado y de afirmación personal. Es un recordatorio de que la vida privada no es un lujo, sino un derecho humano fundamental, incluso para aquellos que viven bajo los reflectores. Consideremos la diferencia entre el interés público y la curiosidad morbosa. Los medios de comunicación a menudo justifican su intrusión en la vida de las celebridades apelando al interés público. Sin embargo, cuando ese interés se cruza a la simple curiosidad, a la necesidad de saber los detalles más íntimos de la vida de alguien, detalles que no afectan a su desempeño profesional ni a la sociedad en general. La defensa de Kanyaman parece ser un llamado a discernir entre estos dos conceptos, a priorizar el respeto por la persona por encima del sensacionalismo. La relación de Kanyaman con sus seguidores siempre ha sido de admiración mutua. Ha construido una base de fans leales que aprecian su trabajo y su carisma. Sin embargo, esta defensa de la intimidad no es un rechazo a esos fans, sino una solicitud de madurez y de comprensión. Es un mensaje de que el cariño y el apoyo se pueden manifestar de maneras que respetan la dignidad y la privacidad del artista. Es importante destacar que Kanyaman no está pidiendo el anonimato total. Está pidiendo respeto para los aspectos más personales de su vida. Es un equilibrio delicado que muchas celebridades luchan por encontrar. Al tomar esta postura, Kanyaman está demostrando un liderazgo en esta conversación, mostrando que es posible ser una figura pública admirada y exitosa sin sacrificar la integridad de la vida personal. La frase "nuestra intimidad es solo nuestra" resuena con fuerza porque es inclusiva. Habla de nuestra intimidad, refiriéndose a la pareja. Esto subraya la importancia de que ambos miembros de la relación estén alineados en su deseo de proteger su espacio. No es solo la decisión de Kan, sino un pacto compartido, lo cual fortalece aún más la idea de una relación sólida y protegida. En un mundo donde la tecnología nos conecta de manera constante, y donde la información fluye sin cesar, la capacidad de crear y mantener espacios privados se vuelve cada vez más valiosa. La defensa de la intimidad por parte de Kanyaman es un recordatorio de que, a pesar de la era digital, la conexión humana más profunda y significativa se cultiva en la privacidad, lejos del ruido y la distracción del mundo exterior. Piensen en las implicaciones a largo plazo. Si figuras públicas como Kanyaman logran establecer estos límites de manera efectiva, podrían sentar un precedente para las futuras generaciones de celebridades. Podrían ayudar a redefinir las expectativas del público y de los medios, promoviendo un entorno más respetuoso y saludable para todos. La valentía de Kanyaman al alzar la voz no debe subestimarse. Requiere coraje enfrentarse a la maquinaria mediática y a las expectativas del público. Es un acto de autodefensa y de autorrespeto. Y al hacerlo, no solo protege su propia vida y la de su pareja, sino que también contribuye a una conversación más amplia sobre la importancia de la privacidad en la sociedad actual. Así que, ¿podemos aprender de Kanyaman y su firme defensa de la intimidad? Podemos aprender que el respeto es un valor fundamental, tanto para los demás como para nosotros mismos. Podemos aprender que la fama no nos despoja de nuestros derechos básicos. Y podemos aprender que en la búsqueda de la conexión humana, la privacidad no es un obstáculo, sino un cimiento esencial. Hemos analizado la noticia en profundidad, explorando las múltiples facetas de esta defensa de la intimidad. Hemos visto cómo Kanyaman, con un mensaje sencillo pero poderoso, ha abierto un debate sobre temas cruciales de nuestro tiempo. Espero que hayan encontrado este análisis tan interesante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios tienen derecho a invadir la intimidad de las celebridades? ¿Dónde pondrían ustedes la línea? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.